Y bueno, tenemos en la línea telefónica de Noticias TVC a Ricardo García Santander, periodista de Guatevisión y un excelente amigo. Mi querido Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Qué momento está viviendo Guatemala? Increíble, Paco, muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. Indudablemente los hechos van sobrepasando cualquier expectativa que se pudiera llegar a tener sobre la situación política a 2 días y horas de los comicios para elegir nuevo presidente de la República en elecciones generales. Y sí, efectivamente, hoy el país amaneció sin presidente porque ayer el expresidente, ya lo podemos llamar de esa manera, Otto Pérez Molina, redactaba su carta de renuncia que llega al Congreso a las 23:58 de una manera bastante estratégica para no tener el seguimiento ni el acoso de todos los medios de comunicación. Pero lo más interesante es que entra hoy a su audiencia alrededor de las 8:40 de la mañana, la primera audiencia. Recordemos que es acusado como ser la cabeza de esta red de defraudación millonaria en el país, y entra como presidente, y en el transcurso de esta primera jornada el Congreso de la República acepta su renuncia, nombra al nuevo presidente, y el final de esta jornada concluye con Otto Pérez Molina con una decisión del juez Miguel Ángel Gálvez que le dicta prisión provisional. Es decir, que realmente en un hecho insólito, por llamarlo de alguna forma, ingresa como presidente a tribunales y a las horas sale directo a Matamoros, a la prisión, para pasar esta noche, porque mañana continúa la audiencia, Paco. Así es. Dime una cosa, Ricardo, tienes allá en Guatemala alrededor de 13 años, siendo ahora, por supuesto, uno de los líderes más importantes del periodismo en televisión allá en Guatemala. En esos 13 años, 13, 14 años, dime si me equivoco, ¿ha cambiado Guatemala? ¿Cómo lo has ido viviendo? ¿Esto se veía venir? Paco, yo llegué a este país en diciembre del año 2003 para formar parte del equipo del canal en el que trabajo en una segunda vuelta electoral, y hay que decir que a lo largo de todos estos años el país fue madurando democráticamente, pero este es el momento más importante en la vida democrática, y como yo te decía en una llamada hace días, para Latinoamérica, porque nunca una crisis política había llegado a este nivel. En primer lugar, la renuncia de un presidente de la República, el presidente número 48, un presidente que hace 4 años gozaba de una popularidad cuando asume al poder, un presidente que en un 14 de enero del año 2012 daba un discurso prometiendo a los guatemaltecos seguridad, acabar con la corrupción, la transparencia era su bandera política, y hoy termina de esta manera, con una compañera de fórmula, ex vicepresidenta, que está en la cárcel de mujeres, y con una cantidad de funcionarios dentro de su administración que están involucrados en una red que hoy, cuando escuchábamos, Paco, alguna de las escuchas telefónicas presentadas por el Ministerio Público que lo acusa por 3 delitos al expresidente Otto Pérez Molina, asociación ilícita, cohecho pasivo y un caso especial de defraudación aduanera, realmente, insisto, cualquier expectativa que uno pudiera llegar a tener sobre lo que pudiera ocurrir dentro de una organización paralela al gobierno, realmente nos queda corta cuando escuchamos hoy la cantidad de cosas que la Fiscalía está presentando. Creo que nunca Guatemala ha vivido una crisis política de estas características, y sobre todo cuando estamos a 2 días y horas de que el pueblo salga a votar por el nuevo presidente. ¿Qué podemos esperar justamente de esa jornada electoral? Hay una sensación muy particular, Paco, porque el pueblo ha sido el principal protagonista de esta situación. Así es. A partir del 16 de abril, cuando se hace esta gran denuncia de esta red y cuando ya se descubre o se acusa directamente a la ex vicepresidenta y al expresidente de Guatemala, el pueblo sale a las calles, el pueblo sale a manifestar. Y hoy el pueblo está exigiendo al Tribunal Supremo Electoral acciones concretas, porque algunos de los candidatos que aspiran a la presidencia o a la vicepresidencia del país tienen denuncias, y denuncias muy fuertes por supuestos casos de corrupción. Entonces hoy el gobierno le está pidiendo al Tribunal Supremo Electoral, el pueblo le está pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que actúe como debe ser para sacar justamente de esta contienda, insisto, estamos a 48 horas, a estos partidos. Uno de ellos está entre las primeras opciones para poder ganar estas elecciones. Entonces hay un clima político muy fuerte, porque esta vez el pueblo no se calla, porque la gente entendió que su voz realmente tiene peso, porque ellos lograron
que los congresistas pudieran llegar justamente al Poder Legislativo y quitarle la inmunidad al presidente que le permite presentarse ante la justicia y 24 horas después está preso. Entonces, indudablemente, hay muchas expectativas, insisto, Paco, por una jornada electoral muy compleja, porque hoy estamos viendo la renuncia de un presidente, Así es. asume un nuevo presidente hace horas nada más, y en 2 días los guatemaltecos tienen que decidir quién será el futuro presidente de Guatemala por los próximos 4 años. Realmente es una situación muy compleja desde el punto de vista político. Además, hay que agregar, tú hablaste del punto político, de la crisis política, pero hay que agregar también la crisis financiera del Estado. Indudablemente, el próximo presidente tiene el reto más difícil de los últimos años o desde que se firman los acuerdos de paz en este país después de un conflicto de más de 30 años. Va a llegar con un presupuesto absolutamente ajustado, va a llegar con una fiscalización que seguramente ningún presidente en la historia de este país ha tenido, porque con esta exigencia de la ciudadanía, el control de cualquier tipo de gastos va a ser exhaustivo, no solamente con la Contraloría General de Cuentas o con cualquier otro ente fiscalizador. La población, a partir de que sabe que tiene poder, indudablemente va a controlar cualquier acto que el futuro presidente vaya a realizar o la futura presidenta, porque no sabemos, hay 2 mujeres que están aspirando a ese máximo cargo. Pero otro hecho increíble, Paco, es que a nivel macroeconómico, cuando ocurren este tipo de cosas, unas crisis tan severas, hay repercusiones económicas inmediatas. Sin embargo, los indicadores macroeconómicos de Guatemala se siguen manteniendo. La paridad del dólar con el quetzal, que es nuestra moneda, sigue siendo la misma. Es decir, que a pesar de este fuertísimo movimiento político, la situación económica en apariencia sigue siendo estable. No sabemos qué puede pasar, obviamente, con la próxima administración y menos en este periodo de transición de unos cuantos meses, porque el futuro presidente asumiría en enero del próximo año. Bueno, lo que sí podemos subrayar e insistir es el hecho de que hoy Guatemala ha marcado la historia del mundo con esto que ha pasado y que es ejemplo finalmente de lo que se debe de hacer en muchos países y en muchos pueblos del mundo. Ricardo García Santander, si te parece, bueno, primero agradecerte como siempre la colaboración que haces con Noticias TVC y bueno, te vamos a estar dando lata el lunes con lo que ocurre el próximo domingo, proceso electoral allá en Guatemala. Mañana es la segunda jornada de audiencia, Paco, del expresidente Pérez Molina. Si necesitan mis servicios, con muchísimo gusto. Y por supuesto que el lunes reportando lo que pasó en una jornada de elecciones más que importante para el país. Buenas noches para ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, Ricardo García Santander, periodista de Guatevisión, con un excelente punto de vista de lo que ocurre allá en Guatemala.